Con amplios despliegues policiales, detenciones de manifestantes y controles de transeúntes, el gobierno chino trata de contener unas revueltas que no vio venir. El presidente Xi Jinping, principal abanderado de la política de COVID-0, no contaba con que su estrategia le pasaría esa factura. La chispa saltó en Urumqi, capital de Xinjiang, tras un incendio que dejó al menos 10 muertos. Muchos aseguran que las barreras para garantizar las cuarentenas bloquearon las salidas de la gente y también el acceso de los bomberos. Y aunque las autoridades lo desmintieron, en los últimos años ha sido habitual en China impedir que los confinados salgan de sus viviendas colocando tablones o bloqueos en sus puertas. La tragedia de Urumqi se sumó a las vividas a lo largo de 3 años de control permanente y encierros. Se sumó a la muerte de 27 personas en el accidente de un autobús que en septiembre se dirigía de madrugada a un centro de cuarentena forzosa y también a las 2 embarazadas que en enero perdieron a sus bebés en la ciudad de Xi'an por no tener una prueba PCR cuando acudieron al hospital. Tragedias personales como esas han atizado la indignación popular, facilitando el contagio de las protestas a las principales ciudades de China. Los gritos de Xi Jinping dimite, las hojas de papel blanco que muchos manifestantes jóvenes muestran como símbolo de la falta de libertad de expresión, recordaron en Occidente a las protestas estudiantiles de Tiananmen, aplastadas por el ejército en junio de 1989. Por ahora todas estas protestas tienen un cariz puramente social, protestan contra los confinamientos, contra la obligación de hacerse PCRs diarias, contra esta nueva vida que dura ya 3 años y que cada vez se parece menos a la anterior. No hay ninguna motivación política, a pesar de que nos esforcemos en ver similitudes con Tiananmen. No la hay. No se trata de unas manifestaciones políticamente articuladas. No hay ningún partido político detrás, porque en China no hay partidos políticos de oposición. Todas estas manifestaciones, como en Rusia, como en Irán, son manifestaciones que son semillas de algo bueno que va a ocurrir quizás en futuro, de libertades individuales, pero que estos regímenes tienen un aparato policial, unos instrumentos de control de la población y sobre todo unos mecanismos de conservar su propio régimen autocrático y tiránico, que estas manifestaciones tienen muy poca posibilidad de convertirse en una seria oposición al régimen de Xi Jinping. Aunque estas sean protestas sin líder, sí son el mayor desafío para Xi Jinping desde su llegada al poder en 2013. During the zero COVID strategy and the lockdown, basic rights and freedom have been deprived for almost everyone, and they see how everyone is suffering in a way that they can't make ends meet. A lot of people were fired from their jobs, and businesses couldn't operate in a normal capacity, and that really just led to this collective grievances and anger at the leadership and the administration, because at the end of the day, they know that this policy comes directly from Xi Jinping himself and the leadership. Hasta 2021 impuso sin esfuerzo una política férrea de cuarentenas y cierre de fronteras que limitó las muertes en China, mientras el coronavirus dejaba miles de víctimas en el resto del mundo. En el comienzo de la pandemia, China se esforzó muchísimo en demostrar que ellos lo están gestionando fantásticamente. Incluso el New York Times llegó a publicar un artículo diciendo que China, por lo menos, es capaz de proteger su propia población, etc., ¿no? Con estos feroces encerramientos y con las cuarentenas que realmente no se han visto en ningún otro país. La variante Omicron lo cambió todo. Mientras su menor virulencia rebajaba la alerta en el resto del mundo, en China ponía en jaque a unas autoridades centradas en mantener a raya a un virus más contagioso. Pero a pesar de los esfuerzos, en enero de 2022 se registró un brote en la ciudad nororiental de Tianjin, que en China marcó un antes y un después. Aunque aquel brote se contuvo, semanas después llegaron repuntes a varias ciudades del país. Shanghái, que hasta entonces había tenido restricciones menos severas que otras zonas, sufrió un confinamiento radical de marzo a agosto de 2022. Miles de personas quedaron encerradas allí en sus viviendas, sin comida ni atención médica, lanzando gritos desesperados por las ventanas. Hubo suicidios.
padres separados de sus bebés y matanzas colectivas de mascotas. En todo el país, las autoridades chinas impusieron constantes pruebas PCR a toda la población, lo que implica largas colas cada semana. Tras el hartazgo y las protestas de noviembre, se anunciaron algunos alivios de las restricciones. Por ejemplo, que los ancianos y quienes estudien o trabajen a distancia no tendrán que hacerse pruebas diarias. Sin embargo, todo el que quiera entrar en un lugar público deberá seguir presentando una PCR de menos de 48 horas. Y así es como hasta ahora las autoridades han mantenido el virus a raya. Yo no conozco a nadie que haya contraído el COVID, no conozco a nadie que a su vez conozca a alguien que haya contraído el COVID. Entonces, por eso los chinos, los ancianos no se quieren vacunar, y el gobierno chino lo ha intentado todo, con campañas de concienciación, con descuentos en supermercados, incluso les ha sobornado. Quiero decir, aquí en Pekín se estaba ofreciendo en mi barrio 500 yuanes, unos 70 euros o 70 dólares por una dosis, y ni siquiera lo hicieron. Esa falta de protección de los ancianos es uno de los puntos flacos de la política china de cero COVID. Según datos de las autoridades, entre los cerca de 36 millones de mayores de 80 años registrados en China, solo 24 millones tienen las 2 primeras vacunas y poco más de 14 millones habrían recibido una dosis de refuerzo necesaria para la inmunidad completa. Eso da alas a la variante Omicron en China, que a finales de noviembre de 2022 generaba decenas de miles de contagios diarios. Aunque el gobierno chino asegura que reforzará la campaña de vacunación entre los mayores, eso no le permitirá renunciar a las restricciones. Según algunos estudios, también de expertos occidentales, un cambio de política radical podría generar una oleada nacional de casos que desembocaría en un colapso hospitalario y en cientos de miles de muertes. The initial stage of the outbreak in 2020 has already shown that its healthcare system can easily be overwhelmed once the number of cases with serious symptoms rise to a certain level, which is why they have to stick with this very strict and very draconian and very serious set of policies over, the time for 3 years. I think objective factors in place suggest that China cannot immediately just opening up right away. China está metida en un sudoku y, al menos en mi opinión, no hay solución, porque la política cero COVID es inasumible, no solo a largo plazo, sino también a medio plazo. No solo por el daño económico, sino por el estrés psicológico. Tampoco se puede abrir a la occidental, porque eso conduciría a una mortandad inasumible. Por lo pronto, para calmar los ánimos, además de eximir de las pruebas PCR a algunos ciudadanos que no acuden a lugares públicos, las autoridades también han anunciado que permitirán a los familiares de los enfermos de COVID guardar cuarentena en sus viviendas, en lugar de ser confinados como hasta ahora en inhóspitos centros estatales. Entre tanto, la policía mantiene su férrea vigilancia en las ciudades para mantener las protestas a raya, y no siempre lo logra, como se vio a finales de noviembre en la ciudad de Cantón, en donde hubo choques entre agentes y manifestantes. It will be very interesting to see how young people find other creative ways to respond to the growing level of surveillance that has been put in place right now. Pero también impera la alerta, porque se ha visto que toda relación con las protestas puede tener consecuencias. Lo más sorprendente de estas protestas fue esos golpes que recibió el periodista de la BBC, porque aquí los periodistas occidentales estamos sobreprotegidos. Hay una certeza tranquilizadora que flota en el ambiente siempre que tenemos un problema con un policía, y es que ellos saben, nosotros sabemos, que al periodista extranjero no se le pega, porque nos quejamos, porque acudimos a la embajada, a nuestra embajada, porque hay un lío diplomático, en fin. En cambio, por ejemplo, nuestros colegas chinos, a estos sí que se les puede pegar y se les puede meter en la cárcel a coste cero. También corren riesgos los manifestantes chinos que en noviembre salieron a la calle sin miedo. Seguro que la represión va a ser fuerte contra los que han participado en las protestas. Ya sabemos que hubo, por ejemplo, llamadas a los que han participado en las protestas en los días siguientes. Ya mencionaron que van a mandar a los estudiantes a casa para impedir que las universidades siguen protestando. Aquí claramente lo que vemos es el deseo de un régimen totalitario de controlar su población de manera que sea, para
poder demostrar que son mejores que Occidente en este contexto de la pandemia. Pero a pesar de las detenciones y la vigilancia, las autoridades parecen estar dosificando el empleo de la fuerza contra la población. We are also seeing the government not immediately using very, very strict and heavy ways to respond. So far, they're only arresting some people, not a huge number. They are checking people's phones on the streets rather than dragging them away and detain them immediately. I think they are trying to sense whether the public resistance and pushback will continue or not. At the same time, they are trying to prevent the information from continuing being shared. But they're definitely very well aware of the potential danger of creating another martyr or, symbol. El último símbolo de la resistencia popular está en paradero desconocido. Se trata del hombre que el 13 de octubre protagonizó en Pekín una protesta en solitario contra el régimen. En el céntrico puente de Sitón, el ya conocido como Hombre Puente, colocó varias pancartas que rezaban: no queremos pruebas PCR, queremos comer. No queremos líderes, queremos elecciones. No queremos revolución cultural, queremos reformas. Hagamos huelga para derrocar al dictador y traidor Xi Jinping. Luego, el hombre del puente quemó varios objetos para crear una columna de humo y llamar la atención de los transeúntes, pero como era de esperar, también llamó la atención de las autoridades, y poco después la policía lo arrestaba y retiraba sus pancartas. Nadie sabe quién era, ni qué ha sido de él, pero consiguió que lo vieran muchos chinos que ahora usan sus lemas en las protestas. Horas después de su acción, las autoridades chinas afilaron la censura en las redes. La búsqueda de Puente de Sitón no ofrece ningún resultado de 2022 y en publicaciones previas los nuevos comentarios están desactivados. Términos como puente, hombre valiente o como valor también están coartados. Incluso la búsqueda de la palabra Pekín quedó restringida en las redes tras la protesta. Pocos días después de aquella acción en el puente, Xi Jinping fue elegido por unanimidad para un tercer mandato por la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país. Ahora su imagen de infalible ha quedado tocada, tal y como quería el hombre del puente. Sin embargo, nada indica que quienes lo eligieron vayan a cuestionar su liderazgo. No obstante, le costará mantener el rumbo estricto que fijó al principio. Probablemente los próximos meses van a ser muy movidos, muy complejos, con muchas turbulencias, en los que el gobierno chino va a intentar modular la política de cero COVID, va a intentar ver hasta dónde puede adelgazarla sin perder eficacia, todo con el método de prueba-error. Es decir, va a ser todo muy complicado. A China le esperan unos tiempos muy difíciles, eso está claro.